Esto es Imagen Empresarial y recientemente ahora que platicaba con Andrés Velázquez, hablaba justamente de Kaspersky, esta compañía que yo creo que de las empresas rusas esta es la más global y por eso le agradezco mucho a Claudio Martinelli, el CEO de Kaspersky en América Latina, el director general para América Latina de esta firma de ciberseguridad, que nos tome la llamada y la videollamada. Claudio, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por estar con ustedes de México. Es un placer. Un gusto, Claudio. Y bueno, lo primero a preguntarte es cómo están atravesando esta coyuntura, porque pues hemos visto sanciones muy fuertes de parte de Europa, de Estados Unidos y de la comunidad internacional relativo a todo lo que tenga que ver con Rusia. En ese contexto, te pregunto cómo está Kaspersky. Bueno, la verdad es que Kaspersky, como bien dicho, es una empresa global. Nuestra casa matriz está en Inglaterra, en Londres, y todas las operaciones globales que tenemos ahí se reportan. Por ejemplo, Kaspersky de México es una subsidiaria, es una sucursal de Kaspersky Lab Limited, que está ahí baseada en Londres. También es verdad que nuestros centros de procesamiento de datos no están conectados con Rusia. Entonces, todo lo que se procesa en Latinoamérica, en Norteamérica, en Europa, se procesa en Zurich. Por lo tanto, te puedo decir que nuestras operaciones están siguiendo muy bien, tanto en términos tecnológicos cuanto en términos comerciales. Y lo que nos importa mucho, especialmente en momentos de crisis como este, en momentos de conflicto que solo interesa a los criminales, ¿no? Es continuar a proteger a nuestros clientes. Esta es nuestra misión, no cambia esta misión y estamos manteniendo el éxito de protegerlos de una forma muy eficaz, de una forma muy sólida, vamos a decir. Claro, ¿se ha detectado, digamos, un incremento en la actividad de ciberseguridad en el contexto de la invasión rusa de Ucrania? Sí, se ha observado mucho y lo que nos preocupa mucho es que los criminales generales, aquellos que practican las campañas criminales contra las empresas que están aquí en Latinoamérica, por ejemplo, es de usar esas tecnologías de armas cibernéticas contra las empresas. Entonces, diferentemente de un artefacto físico, un míssil o algo por estilo, un virus de computadora es apenas copy-paste y no toma mucho tiempo que un criminal pueda tomar una arma cibernética de estas, convertirla en una amenaza comercial, una amenaza de ransomware, una amenaza contra una empresa para hacer trampas financieras, hacer trampas de sacar dinero de esas empresas. Entonces, sí, ha crecido mucho. Y es verdad también que cualquier evento, cualquier situación que llama mucho la atención es usada por criminales como una forma de atraer víctimas, o sea, posan cosas en la internet, en las medias sociales, en los artículos de prensa, diciendo que tiene algo a ver con la guerra, una fotografía, una noticia, algo por estilo, y la verdad es apenas un phishing, una forma de atraer víctimas. Entonces, ha crecido mucho. Claro. Ahora, ayer justamente se dio a conocer de parte de la Oficina Federal de Seguridad de la Información de Alemania, emitieron un comunicado en el que advirtieron contra el uso de justamente del software de ustedes. ¿Qué dices a ello y sobre todo cómo lo entienden ustedes esta advertencia que lanzan los alemanes? Es una advertencia puramente política, Rodrigo. Te puedo decir que no hay ninguna base tecnológica o comercial que sustente esta decisión. Es puramente política. Nosotros estamos contestando, estamos trabajando con esta agencia para reverter esta posición. Nosotros tenemos una política de transparencia de procesos de transparencia de productos que es benchmark global de transparencia, en la verdad, y nuestros códigos fuentes, por ejemplo, están disponibles para cualquier agencia que quiera investigarlos, quiera conocer cómo hacemos esto. Como te lo dije antes, todos los datos que procesamos, por ejemplo, de Alemania en este caso, son procesados en Suiza, o sea, dentro de la Unión Europea, no se van a nuestra área de desarrollo que está ahí en Moscú. Entonces, no es pertinente, entendemos que es una decisión errada, pero estamos contestando a esto. Y aprovecho para hacer una invitación a las entidades que tienen la curiosidad, el interés de conocer nuestros productos, nuestras soluciones, incluso de Latinoamérica. Nuestro centro de transparencia de Latinoamérica, que está baseado aquí en Brasil, está abierto, está disponible para recibir a cualquier uno interesado en esto.
Claro. Ahora, te preguntaría algo, Claudio, y normalmente, digamos, no es algo que preguntaría en términos de una empresa si ha definido su postura. Hemos visto, por ejemplo, compañías petroleras, etcétera, que ante la coyuntura, pues dicen, oigan, nosotros somos muy claros, terminamos operaciones en Rusia y tal. Evidentemente, ustedes, pues por Eugene Kaspersky, que finalmente es ruso, nació en el contexto, pues, de ese país, porque es una empresa que evidentemente tiene operaciones en Rusia. Ya decías, una empresa global, porque pues eso lo hemos visto, ¿no? Han ido desarrollando, ya nos decías la estructura financiera, dónde radica qué y tal. Han definido una postura con respecto a la invasión de Ucrania. Entiendo que, te digo, pues no es algo que normalmente una empresa hace porque se le ocurrió, ¿no? Uno no se está pronunciando por la guerra de Yemen o alguna otra cosa, pero dado lo delicado del asunto y particularmente la situación de ustedes, ¿han hecho algún posicionamiento al respecto? Bueno, déjame dejar muy claro y extremadamente sólido. Nosotros somos extremadamente contrarios a cualquier tipo de violencia. Una invasión, una guerra, una amenaza como esta es una violencia y no tiene nuestro soporte. No podemos estar en favor de esto. Y en la verdad, Rodrigo, esto solo interesa a los criminales. La separación de los países, la separación de las fuerzas de seguridad, solo interesa a los criminales que están ahí aprovechando mucho de esto por cuenta de los países no conversar entre ellos. Entonces, la postura de Kaspersky es número uno. Somos contra cualquier tipo de violencia y cualquier tipo de guerra. Eso no hace bien a los negocios, no hace bien a la protección cibernética. Número dos, tenemos personas en 200 países. Tenemos brasileños, mexicanos, chilenos, argentinos, ucranianos y rusos. Y a nosotros no interesa nada, queremos que esta gente esté bien, esté protegida, esté sano y salva. De nuevo, a mí que tengo amigos en los dos lados, es muy triste ver esta situación porque veo gente honesta, gente que trabaja mucho para proteger a las personas sufriendo mucho. Entonces, de nuevo, nuestra sólida posición es contra cualquier tipo de violencia. Y por otro lado, saber, Claudio, ¿les ha afectado, digamos, digo, ha sido muy rápido, esto apenas empezó en febrero, pero han notado algún cambio en las ventas en América Latina? ¿Han tenido que salir a explicar a los clientes qué ha ocurrido? Somos muy transparentes con nuestros clientes y con nuestros socios de negocios que nos representan en toda la América Latina. Tenemos más de 6.000 revendedores, 6.000 socios de negocios que nos representan en todos los países, en los 46 países latinoamericanos, los países, las islas del Caribe y todo más. Hemos sido muy transparentes con ellos y prestado todas las informaciones necesarias. Te digo que sí, hemos encontrado muchas preguntas, muchas inquisiciones a respecto de nuestras tecnologías, pero en términos generales es muy positivo. Siempre que tengo una conversación con un cliente o con un socio de negocio, el resultado de la conversación es muy positivo, por lo tanto nuestras ventas continúan en el nivel muy bueno. Aún estamos creciendo en Q1 de 2022 comparado con Q1 2021. Entonces, sí es verdad que tenemos que hablar mucho, tenemos que explicar y es natural y estamos aquí para esto y vamos a continuar explicando siempre que nos preguntan al respecto de esto, pero no estamos presenciando pérdidas en este tema. Claro que sí, mucho rumor, mucho competidor tentando sacar ventaja, una ventaja puramente antiética de esta situación, mucho criminal tentando sacar ventaja de no tener una protección por bla, 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 y ahí poner en riesgo el cliente. Entonces, ojo, recomiendo a los clientes que por favor no desinstalen cualquier solución antes de tener certeza que están protegidos, porque a los criminales lo que más interesa a ellos es esto. Esto es Imagen Empresarial. Está con nosotros esta mañana Claudio Martinelli, el director general de Kaspersky en América Latina. Claudio, ya mencionabas que en el contexto de cualquier conflicto, pues se aprovecha para mandar de, mira este video del nuevo COVID y tal, y eso es aprovechado por los cibercriminales. Pero más allá de la coyuntura específica, te preguntaría, o te quiero saber más bien, si, digamos, ya teníamos un problema en términos del ransomware, por ejemplo, en los últimos 2 años, y que muchos de estos ataques eran lanzados desde Rusia y desde Europa
del Este, particularmente porque pues no necesariamente era sencillo que fueran perseguidas estas redes en esas jurisdicciones. Y ahora pues evidentemente Rusia tendrá ningún incentivo para perseguir a nadie que lance ataques fuera de Rusia, y pensando sobre todo en compañías de todo el mundo, ¿no? Mexicanas, estadounidenses, etcétera, al mismo estilo que vemos que hace Corea del Sur, de Corea del Norte, perdón, que ha lanzado también, ahora se sabe que Kim Jong-un se ha hecho de algunos recursos a través de ataques, también uno muy visible, el de Sony. ¿Ves esto como un factor de riesgo que se va a incrementar en el contexto de este conflicto geopolítico? Sí, yo veo que cuando los países no conversan, los criminales sacan ventaja de esto. Entonces, cualquier que sea la separación por cualquier motivo político, esto solo beneficia a los criminales. Entonces, coincido contigo con esto. Pero es verdad también que Kaspersky contribuye y colabora con Interpol, con Europol, con Policía Federal de varios países, y nosotros ponemos nuestros recursos a disposición de estas fuerzas para combater estas bandas criminales. Algunos de ellos incluso fueron arrestados, fueron sacados de sus actividades justo por nuestra colaboración con estas fuerzas. Kaspersky no es policía, pero nosotros provemos support, provemos información para que las organizaciones de seguridad puedan hacer su trabajo en capturar estas bandas criminales. De hecho, el ransomware ha crecido mucho en el último año, algo como 65%, y Latinoamérica no es distinto. En los países latinoamericanos, México seguro que está ahí en la misma estadística. Ha crecido mucho los ataques, y te puedo decir que no hay ningún horizonte de que esto va a cambiar. Entonces, recomiendo mucho a las empresas que protejan sus assets, que van un nivel a más en su estructura de protección, porque las amenazas están se quedando cada vez más sofisticadas, están aprovechando de fallas de seguridad por el trabajo remoto que hemos iniciado por la pandemia, ¿no? Entonces, todos trabajando desde sus hogares, entonces la superficie de contacto para hacer los ataques ha crecido mucho, ¿no? Entonces, no veo chances de esto cambiar mucho, al revés, veo chances reales de usar estos eventos, estas crisis, como armadillas, como trampas para conseguir más víctimas. Claro, y sí, es que uno de los temas clave en la ciberseguridad y casi en cualquier tema que tiene que ver con la seguridad es el factor humano, ¿no? Porque uno puede Sí. tener los mejores sistemas, pero si las personas en sus casas a veces pues se tienen entornos relativamente seguros ahora en el trabajo desde casa, pero si alguien le da clic al video que no habías visto del bombardeo de Kiev, pues probablemente por ahí va a entrar el ransomware, o ingeniería social, que a veces son muy sofisticados los criminales para robar ciertos datos de acceso a la red segura que puede tener una empresa. Entonces, pues no hay una fórmula total, pero sí mucho que tiene que ver en la dimensión individual de la educación que tienen las personas en su entorno de seguridad, y creo que es una clave. Pues Claudio, te agradezco mucho la entrevista. Qué bueno que pues estén abiertos, dispuestos a hablar, a establecer posturas, etcétera, en un contexto como este, porque sin duda pues es clave, y particularmente en la coyuntura que estamos viviendo de una empresa como ustedes, que ya lo decías al principio, son globales. Así que te agradezco mucho. Es un placer. Ciberseguridad se hace con colaboración, se hace con transparencia, se hace con gente hablando con gente. Y aquí estamos en Kaspersky justo por esto. Como te lo dice, somos latinoamericanos, brasileños, chilenos, uruguayos, mexicanos, paraguayos, y estamos aquí para trabajar y mantener nuestra misión de proteger a nuestros clientes. Pueden contar con nosotros, y este es nuestro enfoque. Y aquí nuestra guerra es contra el cibercriminal. Gracias, Claudio. Muchas gracias. Ahí escuchamos a Claudio y vimos a Claudio Martinelli, el director general de Kaspersky en América Latina.